Un extraterrestre con superpoderes termina cayendo a la Tierra en forma de humano, con el único objetivo de matar a las personas que se le cruzan en el camino y a todo el mundo en general. Sí, como Superman, pero un poquito más perturbado y bastante más sanguinario. Por eso hoy en el resumidor, Brightburn. La película empieza con una pareja de granjeros llamado Kyle y Tori, quienes se besan apasionadamente y al parecer quieren tener hijos, pero por alguna razón que desconocemos no pueden hacerlo. Y justo cuando estaban haciendo el delicioso, de repente suena algo parecido a un trueno, por lo que ambos deciden ver qué estaba pasando. Después de esto vemos como ambos graban un pequeño niño lo bastante orgullosos porque gatea y se mueve solo, pero la película realmente empieza 10 años después, donde vemos a un joven de 11 años llamado Brandon junto a la pareja del principio. Y ahí juegan un rato a las escondidas, y como al parecer a Tori le está costando un poco encontrar a su hijo, empieza a silbar como para que lo escuche, y de repente... Después de eso, Brandon termina yendo a la escuela, y una vez en el aula la maestra les empieza a preguntar sobre la diferencia entre las avispas y las abejas, y como al principio ninguno responde, ella lo anima a nuestro protagonista para hacerlo. Así que después de responder correctamente todas las preguntas, todos los demás niños se le terminan burlando excepto por Kathleen, quien lo aplaude por ser diferente al resto. Pero ahora seguimos esa misma noche en la casa de nuestros personajes, cuando se empiezan a escuchar unos ruidos extraños, como cuando la radio se prende sola, mientras que Tori no termina de entender demasiado qué pasa. Incluso Brandon se termina despertando con los sonidos, pero en vez de ir con sus papás como lo haría cualquier niño normal, termina caminando hacia el establo donde se queda por varios minutos sin hacer nada, dando sus primeros indicios de estar un poquito perturbado. Después de eso se aparece Tori, quien termina pensando que su hijo es sonámbulo, por lo que lo despierta, lo consuela y lo acuesta nuevamente, sin importarle demasiado lo que haya sucedido. A la mañana siguiente nuestro personaje se pone a trabajar junto con su papá, pero las cosas se complican cuando Brandon intenta cortar el pasto. En el intento de hacerlo la máquina termina saliendo volando. Y también se le ocurre meter la mano en ella para ver si se la cortaba, pero no termina pasando nada. Así que después de darnos cuenta de que nuestro personaje tiene los mismos superpoderes que Superman, pero con algunos traumas y problemas mentales, sabemos que algo malo pasará, pero mejor, porque es lo único que le da trama a esta película. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Incluso lo terminamos comprobando durante la noche en la que Brandon cumple 12 años y su tía Mary y su esposo Noah tienen la genial idea de regalarle un arma. Pero como a Kai no le gusta nada la idea, se la termina sacando, por lo que nuestro personaje se termina enojando demasiado y casi rompe la mesa con tan solo un golpe. Después de eso, la pareja de enamorados se empieza a preocupar por el comportamiento de su hijo, ya que no solo se está convirtiendo en alguien violento, sino que además, según ellos, ya no es tan cariñoso como lo era antes. Así que para intentar resolverlo, deciden acampar como una buena familia durante el fin de semana, por lo que empiezan a preparar todo lo necesario que tienen que llevar. Y ahí Tori le dice a Brandon que se abríe porque va a estar medio fresco, pero como nuestro personaje no quiere hacerlo, termina mordiendo un tenedor frente a los ojos de su papá como toda una bestia. Pero no pasa nada. Así que después de eso, nuestros protagonistas terminan viendo que su pequeño niño tenía escondidas revistas y no necesariamente de ciencias debajo de su cama, por lo que deciden tener una conversación con él porque ya les estaba preocupando. Porque sí, podrá ser todo un asesino, pero al menos no un pervertido. Así que una vez en el campamento, Kyle le termina diciendo que está bien enamorarse y encontrar a la mujer indicada. Aunque Brandon me entiende todo al revés, y esa misma noche termina abandonando su carpa para visitar a Kathleen con sus superpoderes de velocidad. Y ahí todo es un caos, porque de repente se prende la música y ella obviamente se termina asustando, por lo que aparece su mamá y le empieza a calmar. Encima, a la mañana siguiente, Tori sigue preocupada porque su hijo todavía no regresó a su casa, así que decide ir a verlo a la escuela. Y como si las cosas no pudieran ponerse todavía un poquito más extrañas, nuestro protagonista termina viendo el cuaderno de su hijo, por lo que se sorprende del símbolo que estaba en él, aunque igual no le dice nada al respecto. Esa misma noche, Kyle siente a las gallinas hacer un poco de ruido, por lo que agarra su escopeta pensando que habían zorros o algo así, aunque después se termina dando cuenta de que en realidad solo se trataba de Brandon, lo cual no sé si es mejor o peor. Y ahí el padre se pone a preguntarle qué le pasaba, pero nuestro personaje no solo no le responde, sino que minutos más tarde todos los animales aparecen muertos. Y como Kyle cree que su hijo era el culpable de todo, le termina diciendo a Tori que algo raro pasaba con él, aunque ella lo defiende diciéndole que solo se trataba de un zorro. A la mañana siguiente, Brandon y sus compañeros se ponen a jugar, y aunque al principio todo iba bien, la cuestión se empieza a complicar cuando Kathleen deja caer a nuestro personaje, diciéndole que lo hacía porque él era un pervertido. El tema es que después de eso el profesor se molesta con la niña, por lo que le obliga a levantar a su compañero, así que en el intento de hacerlo Brandon saca a la luz sus poderes y problemas mentales y le termina quebrando la mano. Entonces, después de esto, la mamá de Kathleen obviamente se termina enojando con el niño por todo lo que le hizo, aunque como castigo solo lo termina suspendiendo y obligándolo a hacer terapia con su consejera y tía Mer. La cuestión es que los días pasan y Brandon está cada vez más rebelde, todopoderoso y medio insoportable, pero los padres siguen defendiendo la muerte, sobre todo Tori, que niega todas las alarmas engañándose a sí misma.
Pero eso no importa, lo que realmente importa es que durante esa noche Brandon empieza a escuchar ruidos extraños en el establo, por lo que decide ver qué pasa, y una vez ahí empieza a levitar como el verdadero demonio. Y justo cuando creíamos que se caería, ahí nomás aparece Tori y finalmente lo salva. Así que ahora nos terminamos enterando de que en realidad Brandon fue encontrado en medio del bosque, mientras que la pareja lloraba por tener un hijo, y después de saberlo nuestro personaje se termina enojando porque siempre se sintió diferente, por lo que empieza a transformarse en un ser malvado, decidido a llevarse el mundo por delante. La cuestión es que tal como lo imaginábamos, termina visitando a Kathleen en su casa para llevarle un poco de flores y agradecerle por ser la única que lo consideraba especial. Y como la niña está muerta de miedo, le termina diciendo que su mamá le prohíbe hablarle, por lo que Brandon decide hacerle una visita a Erika en el trabajo y como era de esperar no sería muy amable. Ahí nuestro personaje se disfraza de supervillano e intenta llamar la atención de nuestro protagonista dibujando varios símbolos rojos a lo largo de todo el lugar, e incluso uno de los focos se termina moviendo por la presión, o al menos eso creíamos, hasta que de repente se rompe y varios vidrios terminan parando en los ojos de la pobre Erika. Así que casi sin poder ver decide esconderse como para poder enfrentar al supuesto ladrón, pero justo cuando se termina de dar cuenta que se trataba del mismísimo Brandon, el niño tristemente la mata sin siquiera hacer un esfuerzo. Mientras tanto los padres de nuestro personaje siguen buscándolo desesperadamente hasta que finalmente lo encuentran y todo queda ahí. A todo esto la policía se termina enterando de la muerte de Erika, por lo que investiga la escena del crimen sin entender demasiado cómo algún humano pudo haber causado tanto alboroto. Al día siguiente, Brandon se reúne en una sesión de terapia con Mer y ahí le empieza a hacer preguntas sobre sus papás, la supuesta adopción y los sentimientos que tiene el niño con respecto a las personas que lastima tal como Caitlin. Y como al parecer la mujer se termina dando cuenta de que el niño no solo no siente nada de dolor, sino que además se cree superior, decide hablar con el sheriff para contarle sobre la situación. Mientras tanto Kyle se junta con sus amigos como para despejar la mente por un rato, y ahí todos toman bastante, juegan un rato y hablan sobre Brandon y la posibilidad de que sea un asesino serial. Así que después de darnos cuenta de que hasta su papá dudaba de él, su tío Noah se ofrece a llevar a Kyle a su casa. A todo esto nuestro protagonista va a la casa de Mer, quien detecta un movimiento en el patio trasero, por lo que decide ir a ver qué pasaba. Entonces ahí el niño le termina diciendo nuevamente que no vaya a hablar con el sheriff, ya que no sería bueno para nadie, aunque su tía no le da mucha importancia y sigue con lo suyo. Después de eso ella se acuesta y justo cuando Brandon se estaba vistiendo en el armario de Mer como para poder asesinarla, termina apareciendo su tío para interrumpir la situación. ¿Qué mierda haces en mi closet con esta horrible máscara? Y ahí el niño le empieza a rogar que no le diga nada a sus papás, pero como era de esperarse no le hace caso, así que no le queda otra más que matarlo mientras este conducía para llevarlo a su casa. La cuestión es que la pareja, que no se entera de nada, sigue buscando a su hijo desaparecido, aunque cuando se aparece en la casa no le terminan creyendo la supuesta historia donde se quedó demasiado tiempo jugando al fútbol con sus amigos, por lo que se le hizo tarde para volver otra vez. E incluso les dice que se le terminó rompiendo la ropa, aunque en el fondo todos sabemos que la esconde porque básicamente está manchada con sangre. Entonces esa misma noche Kyle sueña con el momento en el que encontraron a su hijo en el medio del bosque, pero esta vez estaba lleno de luces rojas a su alrededor, al igual que algunas velas un tanto diabólicas. Al día siguiente la familia termina yendo al hospital para visitar un moribundo Noah, por lo que después de calmar un poco a su esposa, nuestros personajes se terminan enterando de que Brandon estuvo la noche anterior en la casa de sus tíos. Así que después de saberlo, deciden hablar con nuestro protagonista como para ver su reacción, aunque ni siquiera se entristece un poco, como para disimular la situación. Presiento como que quieres que llore un poco. Y como al parecer Kyle ya está un poco cansado de tantas mentiras, ahí nomás le termina diciendo que no le cree nada de lo que le dice, por lo que nuestro personaje finalmente lo empuja hasta casi matarlo. Y ahí las pocas dudas que le quedaban se terminan agotando, por lo que al darse cuenta de que su hijo era culpable decide ir a su cuarto y buscar la ropa con sangre para entregarlo como evidencia. Y como si las cosas no pudieran empeorar, ahí termina apareciendo Brandon, pero como no se da cuenta de nada, finalmente cada uno decide seguir con lo suyo. A todo esto, Kyle intenta hacer entrar en razón a su esposa, quien sigue defendiendo a su hijo, por lo que nuestro protagonista decide actuar por su cuenta propia. Así que ahí nomás se lo termina llevando de campamento durante algunos días, y justo cuando estaban por cazar un animal, Kyle decide agarrar el arma y dispararle justo en la cabeza a nuestro personaje. Lo bueno es que la apunta correctamente, pero lo malo es que no le hace absolutamente nada, ya que el niño es un extraterrestre extraño que ni siquiera sangra, por lo que a modo de venganza simplemente Brandon termina quemando en el bosque a su papá. Esa cosa ni sentimientos tiene. Mientras tanto el sheriff aparece en la casa de Tori para mostrarle el símbolo que aparecía en la escena de los crímenes realizados en los últimos días. Ahí la mujer se vuelve a hacer la desentendida, pero justo después termina viendo el cuaderno de su propio hijo con cada una de las muertes dibujadas en él, al igual que los símbolos y el traje de villano, por lo que finalmente se termina dando cuenta de que estaba durmiendo con el verdadero asesino en serie.
Y en vez de llamar a la policía, Tori termina llamando a Kyle, quien ya estaba muerto, por lo que la atiende Brandon para confesarle lo que había hecho con él. Así que ahí ella decide esconderse y llamar a la policía, pero justo termina apareciendo su hijo, quien empieza a buscarla desesperadamente. Lo bueno es que justo llegan dos policías armados, pero lo malo es que en el intento de salvar a Tori, ambos terminan siendo asesinados. A todo esto, nuestra protagonista se da cuenta de que la única forma de acabar con él era con un cuchillo que apareció en su cuneta, por lo que decide ir a buscarlo. Después de eso se termina apareciendo Brandon y como para matarlo sin que se dé cuenta, ella le termina diciendo que siempre será su hijo querido sin importar que sea un asesino, pero justo cuando iba a incrustarle el filo en la cabeza, el niño se da cuenta y la termina asesinando sin piedad, al igual que a todos los pasajeros de un avión que justo se estaba aproximando hacia donde estaba él, por lo que a Brandon se le termina ocurriendo la idea de fingir la muerte de sus padres como dos de las personas que viajaban por el lugar cuando increíblemente se estrelló un avión. Uy, sí, ya está muy creíble. Finalmente todos les terminan creyendo, por lo que Brandon se convierte en un supervillano global y se dedica a seguir asesinando a todos los que se le ocurra. Esto fue Brightburn. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos. Ve a trabajar. Te quiero. ¡Voy!